en el tema que está en el folleto, digamos, se dedica ante todo al poder de la oración, pero es algo que ya hemos meditado de alguna manera a lo largo de los otros días. Entonces aprovecharé para hilarlo ya más de lleno con el tema de la esperanza, como algo una síntesis de lo que ya tenemos en nuestro folleto. Es significativo que sea un pagano el que provoca la admiración de Cristo. Se queda sorprendido por la fe de aquel pagano. Si era pagano, creía en falsos dioses, y se supone que alguien que formara parte del pueblo de Israel era más consolidado en la fe del Dios verdadero. Sin embargo, Jesús viene a abrir esta buena noticia, y es la fe en Jesús. Quizá aquel pagano no sabía que era Dios, y sin embargo confió, depositó su ser total en Él, en Jesús. Y Jesús queda admirado y responde a la oración. En la primera lectura nos aparece precisamente esa resonancia que el templo de Jerusalén tendrá para atraer incluso a los paganos, porque se correrá la fama de que allí el Dios de Israel escucha. En 2017 tuve la gracia de visitar Tierra Santa, y cuando estaba en el Muro de los Lamentos, que es, se dice, la única parte que queda de aquel templo original de Jerusalén, que los judíos solo tenían un templo y era ese, estaba yo orando ahí y te digo: gracias, Señor, porque ya no es necesario venir acá, porque tus oídos y tus ojos ya no están centrados en este lugar que fue destruido, y fue destruido porque ya no es necesario, ya que tenemos a Jesús. Jesús es el nuevo templo en el que verdaderamente encontramos refugio y damos el mejor culto posible a Dios. Aprendamos a acudir a Él siempre y en primer lugar, con la ayuda de la Santísima Madre y la intercesión de los santos, pero aprendamos a acudir a Él, sí, en la necesidad, pero también en la alegría, incluso durante la tentación. Hay gente que me pregunta: ¿pero qué hago, Padre, cuando estoy siendo tentado? Invoca al Señor Jesús, invoca a la Virgen María. Pero es que me avergüenza que en un momento así, precisamente es en el momento así cuando más necesitas de la gracia. Es ahí cuando tienes que invocar. La esperanza cristiana, dice la carta a los Romanos, capítulo 5, que era lo que teníamos como título, incluso desde el primer día del novenario. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La esperanza no defrauda, pero ¿con qué empieza esta listita San Pablo? Con las tribulaciones. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Cuando enfrentamos problemas, conflictos, nos sentimos agobiados, muchas veces quisiéramos escapar, y aparece en nosotros el anhelo como de una vida cómoda, en la que no tuviésemos que enfrentar ninguna dificultad. Sin embargo, este tipo de vida cómoda nos arriesgaría a ser unas personas mediocres. No sé, por ejemplo, quien haya pensado: ay, cómo me gustaría quedarme acostado casi hasta que la cama me escupa, que yo no me levante para nada, pero luego ha tocado una enfermedad en la que no te puedes levantar para nada, y dices: no es por ahí. Entonces los retos forman parte
necesaria de la vida, sobre todo si queremos crecer. Desde el primer día dijimos, estamos llamados a la santidad, entonces no a una vida mediocre. Y si queremos esa vida de santidad, será a través de retos y de grandes retos que el Señor nos hará crecer y madurar. ¿Quién va al gimnasio y tomara un objeto tan pesado como el folleto para hacer ejercicio, le beneficiaría de alguna manera? No. Tiene que oponerse a una fuerza cada vez más grande y vencerla. Si no, no va a haber el fruto que espera. De esta manera, las tribulaciones, curiosamente, son al nivel personal el punto de partida hacia la esperanza. No debiera ser necesario que a través del sufrimiento Dios nos instruyera, pero somos tan necios que a veces hasta que no tocamos la tribulación nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios y la necesidad de cambios en nuestra vida. Dice la misma carta a los Romanos más adelante, todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Quien tiene esperanza sabe descubrir eso en medio de las tribulaciones. Estoy pasando grandes dificultades, pero mayor es el poder de Dios, de manera que no debo de temer. Decía el Papa Benedicto XVI, el presente, aunque sea se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Mañana daremos como una definición más estandarizada de la esperanza, pero así como una síntesis sería que ya no tenemos miedo al futuro porque sabemos en qué consiste. Ojo, que no es esta certeza en cuanto al futuro que pretenden dar los adivinos. Es la certeza en cuanto al futuro de saber que no me dirijo a la nada, sino que me dirijo a Dios. Si le soy fiel, no hay por qué temer. Ojo que la esperanza no es solo una actitud optimista ante la vida, porque luego las virtudes, incluso las virtudes teologales, las hemos reducido a una visión secular, como de desarrollo personal, de ánimo, como de echarle porras y ya. No, es mucho más. Mañana veremos que la esperanza finalmente desemboca en el cielo, a la posesión eterna de Dios. Y claro que aquella posesión eterna de Dios que anhelamos y que esperamos recibir, no solamente es una información que tenemos, sino es una performación, se le llama, es decir, nuestra vida se configura ahora en honor de aquello que esperamos. Eso significa performativo. Dios quiere transformar nuestra vida, ya no asfixiados en nosotros mismos, sino empujados hacia aquella esperanza que, como nos decía San Pablo, no defrauda. Cuando Santo Tomás Moro, víctima de Enrique VIII, que fue el que empezó con la iglesia anglicana, el rey Enrique VIII, porque no quería ni el obispo ni el papa aceptar divorciarlo para que se casara con otra mujer y luego con otra y luego con otra. Y entonces Tomás Moro, que formaba parte de la corte, confrontó al rey y el rey manda matarlo junto con el obispo. Entonces, cuando Tomás Moro ya estaba encarcelado en una torre, tuvo algún intercambio de cartas con su familia, con sus hijas, y la hija le decía: por favor, papá, te necesitamos, o sea, dile al rey que sí en lo que quiera. Y él le contesta, bueno, esa carta hace como le llaman el Padre Nuestro del buen humor, dice cosas muy simpáticas, ya lo iban a matar y dice cosas muy simpáticas en esa carta.
Y al final le dice a la hija: todo lo que nos pase, si es porque Dios lo permite y si Dios lo permite, sin duda es lo mejor. ¡Qué silencio! Ahora, esto no significa que Dios solape o justifique el pecado, lo terrible, los abusos, la corrupción, no. Pero si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, todo lo demás es lo de menos. Como cuando el Señor dice: al que te obliga a llevar una carga 1 milla, llévasela 2 millas, al que te arranca la camisa, entrega el manto, a quien te pega la mejilla, preséntale la otra. ¿Qué está diciendo? Si tu corazón está en mí, lo que pase no te va a destruir, no te va a asfixiar. ¿Me entiende? Que si quieres que lleve la carga 1 milla, yo la llevo 2, sigo siendo yo delante de Dios. Que a veces le damos importancia a cosas tan simples. Hay quien en el tráfico verdaderamente se enfurece, pero tratándolo como algo personal, ¿no? Se me atraviesa algo, me enojo, le pito, punto, se acabó. Pero luego hay unos que te van siguiendo todo el periférico, y estamos en peor riesgo. No que me hayan seguido, nomás les platico así. Lo bueno que a veces traigo el alzacuello y me tengo que comportar mejor, ¿verdad? Porque se nota que soy padre y yo, que Dios te bendiga. Hay una santa de origen africano, de Sudán, Santa Josefina Baquita, Baquita con B de burro. Como esclava, desde niña la secuestraron y la vendieron como esclava. Le quedaron más de 140 cicatrices terribles. Uno de sus dueños, porque la compraban, se la lleva a Europa, está creo que primero en Venecia, y allá conoce a Jesús. Ella no había oído hablar de Jesús. Y conoce que Jesús la ama, la conoce, Jesús la conoce, la ama y la espera. De haber sido un objeto que cada quien la trataba como quería, a saber que había un Dios que se había hecho carne, que no solamente se dolía del sufrimiento de ella, sino que aquel Dios había asumido el sufrimiento, sorprendió su corazón. Soy conocida, amada y esperada. De manera que ella recibió los santos sacramentos y terminó siendo religiosa con un testimonio alegre y vivo. Ella usaba una palabra, el parón, para decir el dueño. Ya tengo un nuevo parón, Jesucristo, al que nunca voy a renunciar, porque soy conocida, amada y esperada. ¿Y tú que estás aquí? Eres conocido, conocida por Dios. Ya lo hemos dicho, insistido esta semana. Eres amado, eres esperado. Ninguno de los que aquí estamos y de los seres humanos que existimos somos una tragedia, un error o un fracaso. Ninguno. Ahí está un fuerte motivo para nuestra esperanza. Y hay un testimonio siempre grandísimo de esperanza, y es la vida y sobre todo la muerte de los mártires. El jueves se cumplieron 99 años del cierre de los templos en todo México. O sea, estamos a nada de celebrar el centenario de la Guerra Cristera, un periodo de la historia oculto voluntariamente por el gobierno y por la Iglesia, lamentablemente casi olvidado. Hace casi 100 años, hermanos y hermanas nuestras de todo México, ser cristianos les costó la vida y estuvieron dispuestos a darlo. Es una página que hay que recordar. Uno de los más reconocidos, el beato Anacleto González Flores de Guadalajara. Cuando llega el ejército y sin juicio lo acusaron y lo iban a matar, dice:
Una sola cosa les diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Cristo y de la Iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que pronto, desde el cielo, veré el triunfo de la religión en mi patria. Un soldado le atravesó el pecho con una bayoneta. Como se desangraba, se ordenó el cuadro para el fusilamiento. Luis Padilla, uno que lo acompañaba, manifestó el deseo de confesarse. Anacleto le contestó: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar. Es un padre, no un juez el que te espera, tu misma sangre te purificará. Luego gritó: por segunda vez, oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Tenía 37 años. Otro, de León, Guanajuato, Florentino Álvarez, era un zapatero y había ayudado a la formación de un sindicato para defender los derechos de los zapateros, e injustamente también se lo llevaron a asesinar. Él no es beato. Hay muchos testimonios de la guerra cristera que no llevan un proceso de canonización, pero que se debería revisar sin lugar a dudas. Aquí lo que les voy a leer es la esquela, la publicación en el periódico tras la muerte de Florentino, que hace la familia. Fíjense lo que hace una visión de esperanza, cómo reacciona la familia ante el asesinato de su hijo, esposo, padre, etc. Esta es la esquela. Viva Cristo Rey. El señor Florentino Álvarez, originario de León, Guanajuato, murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años, el día 10 de agosto de 1927. Su madre, esposa, parientes y amigos, con inmenso regocijo, lo participan a usted para que pida por el triunfo de la religión en México, poniendo por valioso intercesor el alma de Florentino. Le participan con gozo. Otro testimonio, un joven, Felipe Brondo, que escribió antes de morir: hoy que está mi alma llena de ilusiones, quiero morir así. Era un muchacho, alrededor de 20 años creo tenía. Hoy que está mi alma llena de ilusiones, quiero morir así, robusto, sano, defendiendo mi fe ante el tirano con sangre de joven para empapar la arena. Quiero morir y soportar la pena con el valor de un espartano, en esta hora sonriendo, ufano, al canalla vil que me condena. Quiero morir y por mi fe querida, quiero sacrificar mi propia vida en un suplicio que jamás se ha visto, en una hoguera sacudir mis alas y caer traspasado por las balas, gritando al tirano: ¡viva Cristo! ¿Se fijan a dónde nos lleva la esperanza? Tenemos mártires en nuestra tierra. Por ahí se está estudiando Antonio Acuña y su compañero, no recuerdo ahora el nombre, en el Cedrito. Cuando uno va por la 57 pasando los llanos, del otro lado, del lado derecho, está el Cedrito. Allí fueron asesinados estos jóvenes, tenían 19 y 20 años, de aquí, de nuestra tierra, dando testimonio de la fe en Jesucristo. Pidámosle al Señor que le lleguemos a amar de tal manera que estemos dispuestos a derramar la sangre por Él, si tal cosa fuera necesaria. En la página 78, muchos se lo saben, un par de estrofas. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad,
porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida. Vamos a la última estrofa. Ya no temo, Señor, a la muerte. Ya no temo, Señor, la eternidad, porque tú estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Muy fuerte. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, que acompaña siempre en mi vida hasta el fin.